amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento nos estemos encontrando a través de este programa, en donde ya estarán viendo a una invitada que nos va a acompañar hoy para hablar de un tema que es muy importante, que es aprender a nutrirte. Ya la voy a estar saludando. Sobre todo recordar en estos tiempos, quizás este video lo ves dentro de algunos años. Recordarte que en el momento en que estábamos grabando este video es en la época de la cuarentena, ¿sí? Y que en estos momentos, sobre todo quizás porque hay ciertas cuestiones propias de la cuarentena, propician quizás ciertos hábitos alimenticios, y cuando decimos así, después ya Alicia lo va a expresar mejor cuando hablamos de nutrirte, no solamente hablamos en relación a la manera en que te alimentás, también hablamos a nivel de tus emociones, de tus pensamientos, ¿sí? Eso ya lo va a contar Alicia con mayor detalle. También es posible que por la propia cuarentena haya cierto grado de actividad física que antes tenías, ahora no, o que tuvieses descargas a nivel de tus emociones que ahora no. Bueno, básicamente hay situaciones que van variando dadas las circunstancias, ¿sí? Pero lo que vamos a hablar hoy aplica ahora que estamos en cuarentena, o si ves este video en el futuro en relación a cuando lo estamos grabando y no estamos en cuarentena. Así que ahora sí, voy a pasar a saludar a Alicia Valiulis. Muy buenos días, para vos ya son noches a esta hora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Cristian, a ti por la oportunidad que me estás dando para estar en tu canal. Esta charla es para mí, para mí evolucionar, así que bien. Estoy vibrando en gratitud, gracias. Bueno, entonces, para que te conozcan bien, Alicia, contanos, ¿qué es lo que vos has estudiado y en relación a eso es lo que brindás como terapia holística? Sí, muy bien. Bueno, yo soy nutricionista holística, el tema de la alimentación me resonó a mí toda mi vida, y hasta que pasó una etapa de mi vida en la que sentí que, bueno, ya no me quiero quedar más en casa, mis 3 hijos crecieron, y entonces fue así que me decidí a estudiar nutricionismo holístico. Genau. Porque sé que somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Por eso mismo lo holístico. Entonces, mi profesión es ayudar a las personas, a los que consulten, a encontrar su forma de alimentarse. O sea, tanto sea para bajar de peso, o para mantener el peso, o para tratar algunas que otras de esas enfermedades de la civilización, como la diabetes, todo lo que sea cardiovascular, quizás alergias o también intolerancias de las comidas. Y bueno, así que con el tiempo, trabajando así con las personas que vienen a mi consulta, es que me di cuenta que mucha gente en realidad sabe el alimentarse bien, digamos, ¿no? Pero no logran vivirlo, o sea, no logran ponerlo en práctica. Y ya sea porque ellos hayan pasado por una fase en su vida o están pasando por una fase en su vida laboral o familiar, por ejemplo, donde pierden el control en realidad de todo ese comportamiento alimenticio, entonces. Y caen así en hábitos que no son saludables para ellos, ¿no? Son desfavorables en realidad para todo lo que es su bienestar en general. Es por eso que me salió esa idea de, bueno, hay que nutrir en realidad todos los cuerpos que nosotros nos componen. Es así de visto que un hábito se cambia haciendo consciente eso que es inconsciente. Entonces, si es algo así que no existe, si partimos de la base que no existe una dieta estándar para todos nosotros, entonces, al hacer un plan alimenticio con las personas, lo que tengo siempre en cuenta es el mundo de las personas, o sea, su mundo, su vida familiar, su vida laboral, si es hombre, si es mujer, o sea, en qué etapa de la vida se encuentra, porque no es lo mismo hacer un plan alimenticio para un niño que para un adolescente o para una persona mayor. Entonces, todo eso es importante para saber qué es lo que la persona necesita en esos macros y micronutrientes para ella, ¿no? Para tener entonces ese bienestar.
Pero otra de las cosas que sé que no hay que perder en cuenta es la parte emocional, o sea, el estado emocional de la persona. Porque las emociones en realidad están programadas en nosotros y eso se hace como que activa una reacción frente a una situación cuando la persona se encuentra. Si, por ejemplo, pasa una persona por una situación de estrés, entonces, claro que no va a pensar en su forma de alimentación. Entonces, no sé si te ha pasado, pero cada vez que nosotros tenemos un estrés, o muchas de las veces agarramos esas comidas antiestrés, ¿no? Que en realidad estaríamos así solamente dándole, o por ejemplo, ¿no? Como que dice, tapando, o sea, ese vacío que nos está llenando, ¿no? Que nos viene. Un reemplazo, haciendo una sustitución. Sí, habrá una sustitución y entonces lo llenamos con una comida. Pero esos dos niveles, estamos trabajando en diferentes niveles. Entonces sería como un parche, porque así las personas en realidad no dura esa parte de felicidad cuando está la serotonina en el cuerpo, cuando se come algo dulce. Pero cuando los químicos ya no están, es que ya no está, ¿no? O sea, dura lo que duran los químicos en el cuerpo, digamos, por decirlo así. Bien, y entonces, esto que vos estás diciendo además, no es solamente una cuestión, al menos como vos lo planteás en tus terapias, no solamente desde la cuestión de la nutrición como tal, sino también con lo que es toda la terapia Sama. Sí, ahí va, y a eso es lo que quería llegar con esto. Porque la terapia Sama me apoya a mí en esto de tomar a la persona holísticamente. Puedo hablar un poquito de la terapia Sama. La terapia Sama, Sama significa en el idioma maya, significa el despertar, o sea, ¿no? Cuando sale el sol, el amanecer, el sol, ¿no? El despertar. Entonces es así como yo tomé esa palabra para mis consultas, para mi terapia, porque al unir esas dos terapias, es Sama Your Life, es como despierta tu vida. Y bueno, así que lo tomé por eso así. Y en el 2018 hice un curso en Girona, en España, y me recibí de terapeuta Sama 1.0. Así que es una terapia alternativa, es una terapia cuántica, de esas nuevas llamadas cuánticas, y usa el poder del amor y de la intuición. Bien. Entonces, es una terapia que desbloquea en realidad la energía que afecta a la persona. Bien, y estas sesiones que vos brindas, las terapias, ¿son tanto presenciales y online? Sí. Vos estás en Alemania físicamente. Online. O sea, tu consultorio está en Alemania. Sí, en Hamburgo, en Alemania, me encuentro. Tengo aquí, cerca del centro, tengo mi consultorio y también trabajo online. Uh-huh. ¿Y cómo se acerca una persona a vos? ¿Sí? ¿Cómo es el desarrollo entonces? Para que también las personas que nos están viendo y les interese contactarte para recibir de tu parte una sesiones, bueno, para que sepan un poquito cómo es el desarrollo de una Bueno, yo en realidad cuando veo a una persona hacia mí, yo no hago diagnósticos. ¿Tá? Yo lo que hago es que cuando una persona me consulta, entonces ya viene con un problema, con un tema, con un desequilibrio, o se puede decir también con un síntoma, ¿verdad? Entonces, yo sigo un protocolo. El protocolo es así que o sea, me tengo la conexión con mi yo superior y entonces sigo un protocolo. Y ese protocolo hace que... ¿Cómo te puedo explicar? O sea, es un protocolo que a base de lo que yo he venido trabajando ya desde hace 2 años, es como que le he venido considerando agregar un poquito más de cosas. Y se dice que Sama es en realidad el arte del samador. Como no hay límites, es como que uno abría esa puertita, entonces ya está mirando en ese mundo cuántico, digamos. Y bueno, y así se ve, como dice, se modifica la energía del cuerpo, porque todo es partículas, ¿no? Todo es partículas en vibración. Entonces, y la materia también es energía en vibración. Entonces, al modificar la materia, modificar la energía,
se modifica la materia, entonces se modifica con la intención y con el amor. Por eso es la conexión con el yo superior. Bien, y entonces ahí es donde lo anudás con no sé, ¿qué armas? ¿Un plan de nutrición? ¿O cómo lo manejas eso? Y eso depende del síntoma que la persona trae, ¿verdad? A veces son síntomas que no es para hacer un plan alimenticio. Cuando la persona trae esos problemas o síntomas del cuerpo, sí. Cuando la persona trae otro problema, se trabaja diferente, se busca la situación diferente de cómo es. Por ejemplo, antes, mencionábamos que estamos en época de cuarentena, ¿sí? Independientemente si cuando ves este video ya no. Las mismas circunstancias de la cuarentena producen ciertas emociones. Para algunos, angustia, soledad, encierro, falta de libertad, imposición, miedo, sobre todo por los motivos también de la cuarentena. A nivel de lo que es la nutrición como tal, ¿vos considerás que hay algún tipo de alimentos que por sus características ayuden a darle una respuesta a esos síntomas que mencionábamos antes? Sí, lo más natural posible. O sea, tiene que ser lo que tú integres a tu dieta, que sean alimentos, digamos que, ¿cómo te puedo explicar? Que mantengan esa oxigenación, o sea, que sean alimentos vivos, que sean alimentos que la naturaleza da. Eso no significa que de un día para el otro la persona tiene que dejar de comer lo que hasta ahora quizás considera. No, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros sabemos lo que significa en realidad saber comer bien, pero a todo esto es bueno comer, aporta al cuerpo comer alimentos que tengan esa alta vibración de energía, ¿está? O sea, integrar porque también, la sangre, digamos, cuando la sangre está oxigenada. No es de la noche a la mañana decir, bueno, basta de esto, basta de aquello, sino hacerlo de una manera progresiva. Sí, es una manera progresiva. Y lo bueno es, entonces, realmente esos alimentos, esos productos que la naturaleza te da, ¿no? O sea, que se llaman alimentos vivos. Porque son alimentos que son, yo por ejemplo, a mí me encantan las plantas silvestres, comestibles. Y entonces yo diría a todas las personas, vayan a caminar cuando es posible caminar y vayan en cualquier lugar que vean, entonces, informarse primero qué plantas son buenas. Porque son plantas que en realidad en la naturaleza no tienen ni pesticida. Bueno, hay que ver dónde se juntan, ¿no? Tampoco al lado de una ruta o tampoco donde vayan tantos perros. Pero quizás en un jardín que esté escondidito, ¿no? Son plantas que realmente tienen mucha energía vital. Que vos podés cultivar en tu propio jardín o hacer un invernadero para esto. Y también podés cultivar en tu propio jardín, porque en realidad a veces esas plantas son como esas silvestres que son consideradas como esas malas hierbas, ¿no? Y todo el mundo las quiere arrancar y tirar. Pero no, hay que informarse. Para eso se podría hacer otro video, porque es realmente muy importante y nos aporta mucho. Más que una fruta que quizás venga de 200 kilómetros, ¿no? Con el transporte de 200 kilómetros. Esa fruta ya perdió, digamos, una parte de su vitalidad, aunque sigue siendo mejor que eso, ¿no? Yo siempre digo así que alimentos en los que cuando tengas una semillita o algo los plantás y crece entonces una planta. Si tú comes un muffins o como es una magdalena, si tú lo plantás no te va a crecer una planta, ¿no? O sea, son alimentos que no tienen esa vitalidad. La capacidad de procrearse, generar vida de sí mismo, de reproducirse. Ahí va. Sí, ahí va, mismo. Bien. Y bueno, todo esto es, lo considero importante, sí, porque es como que la sangre así se oxigena, entonces una vez que se oxigena la sangre, nutre mejor esas células de tu cuerpo, y cuando esas células de tu cuerpo, entonces están nutrientes, da un buen funcionamiento al órgano, al sistema, y después al sistema, que ahora vamos a pasar a hablar cómo nutrir el sistema, por ejemplo, energético, el cuerpo energético. Y una base es el cuerpo, cuando el cuerpo ya tiene su energía, cuando haces deporte, cuando te moves, cuando lo ejercitas, eso da mucho. Bueno, ya que lo mencionaste, es un buen momento. Contanos me parece genial. Con más detalle. Sí. Entonces, el cuerpo energético. Pasamos, ¿cómo se nutre el cuerpo energético? Bueno, el cuerpo energético hay que saber que yo lo considero también como la asignatura energética. Es como
el dedito, ¿viste? Las huellas digitales, que son en realidad, para cada persona es diferente, no hay una huella digital igual. Y lo mismo con la asignatura energética, porque es así que nosotros pasamos por experiencias o tenemos pensamientos y somos como somos, ¿no? En nuestras programaciones. Y así como somos, entonces vibramos en una determinada frecuencia y eso es lo que hace entonces tu frecuencia, mi frecuencia. Y entonces es el cuerpo, como ese cuerpo también más sutil que el cuerpo físico. En él abarca el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo causal, ahí va. Entonces es como que este cuerpo vendría a ser como ese puente, es un puente entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, que es el cuerpo que es más sutil. Entonces, ¿cómo alimentás ese cuerpo? Entonces, cuidando las emociones, cuidando los pensamientos, lo alimentás, cuidando, haciendo ejercicio, o sea, como dijimos, todo lo que favorece al cuerpo físico va a favorecer sí o sí al cuerpo energético. Las relaciones, también el mundo de tus relaciones y tus vínculos. También, sí, también en un paseo por la naturaleza. No te imaginas estar realmente al sol, tomar el sol, respirar el aire, bien, llenarse también de oxígeno en los pulmones. Todo lo que sea caminar por la costa cuando están esos sillones negativos, digamos, que hace bien para el cuerpo. Después, entonces, Y otra cosa que favorece este nivel es justamente todo el tipo de terapias que sea energética. Esto es lo que favorece mucho. Y también el abrir los chakras, el cerrar las auras, el alinearlos, ¿no? Todo esto es lo que aquí... Bien, entonces, y hablabas entonces que este cuerpo energético es la conexión entre el cuerpo real además y que hablamos del sutil. Y al cuerpo sutil, ¿cómo lo nutrís y lo mantenés bien nutrido? Bueno, hay una cosa muy interesante. Primero, capaz que hay que saber qué significa ese cuerpo espiritual al que me refiero. Ese es el cuerpo que es en realidad lo más puro de nosotros, ¿tá? Es lo que no está encarnado aquí en este mundo dual, y es esa esencia yo soy. Esa esencia, ¿no? Esa esencia es tu esencia, es mi esencia. Y otra de las cosas es que el apegarse al mundo físico, entonces, es cuando a la persona le cuesta ir o le cuesta sentir ese más allá, ese ser, digamos, ¿no? Ese ser que es tu esencia. Y lo nutrís calmando tu mente. Lo nutrís también meditando, para quienes les gusta meditar. Pero lo nutrís también, qué interesante, mira, haciendo el camino, o sea, tu camino de transformación personal. Porque te vas a ver enfrente a tus programaciones, entonces, para darles respuesta. Y para eso acá tenemos la escuela ética. De eso hace rato que venimos haciendo cuestiones. Sí, que venimos haciendo cuestiones, sí. Trabajando en conjunto también. Sí. Y bueno, y haciendo consciente todo esto, entonces, es el cambio ese personal que una persona puede hacer. Y solamente es una cuestión de decisión, cómo nutrir los cuerpos. Y es un privilegio. Ya que hablas de decisión, justamente para las personas que ahora no estás viendo y te escuchan hablar y sienten cierto entusiasmo por lo que vos estás diciendo, por lo que vos brindás, y dicen, qué buena oportunidad. ¿Qué mensaje le das a ellos para que digan, mira, ¿sabes qué? Llámame, contactame, que lo que yo te voy a brindar va a ser lo mejor para vos en este momento? Y que lo acabaste de decir ya, llámame, conectame, te puedo ayudar en todo, no tengo miedo de ningún tema, todo tema es abierto, o sea, no solamente el tema de la alimentación, también el otro tema, si te parece a ti que Sama es una terapia para ti, que te puede ayudar, con gusto también. Genial, Alice. Sí. Bueno, entonces, si quieren contactarte para sesiones presenciales, porque hay gente que está en Hamburgo, en Alemania, o que por algún motivo te contacta para tener su sesión presencial. ¿Cómo te contactan? Sí. Bueno, me pueden contactar por info@samayourlife.de. Es el Sama con dos
Con 2A, la primera 2A. Quizás lo podemos grabar o escribir. Está escrito ahí en el programita, no hay ningún problema. Bueno, muy bien, sí. O si no, me pueden contactar por Facebook, Alicia Valiulis, o por Sama Your Life en Facebook. Bien. También. Y entonces te contactan, acuerdan y ahí viene otra pregunta, ¿es un encuentro, una consulta o a partir de eso es un proceso? ¿Cómo lo manejas ese tema? Bueno, si la persona tiene un tema y lo quiere realmente así de fondo ver qué es lo que es, no se puede decir de antes si es solamente con una o dos ya te alcanza. Hay que ir a ver en la situación que es, porque quizás en ese momento que la persona comienza a abrirse, le salen más temas. ¿Comprendes? Okay. Entonces es así que de uno no se puede decir. Yo recomiendo siempre con Sama, y todos los amadores recomendamos lo mismo porque tenemos ya la experiencia, que con una vez no es siempre, ¿no? Es que la primera vez es a título más de entrevista para conocer el cuadro de situación, ¿sí? Y a partir de ahí entonces establecer cuál es la mejor vía para llevar adelante las consultas, ¿sí? No, bueno. Pero ahí yo ya lo doy siempre. Conmigo las personas tienen la primera sesión también. Por eso mismo lo hago como 2 horas. O sea, 1 hora de hablar, realmente de contar y ver y decir todo. Y después la otra hora es eso ya en una sesión. O sea que una consulta que vos brindás dura aproximadamente 2 horas entonces. O al menos la primera. 2 horas ya. Bien. Bueno, muy bien. Genial, Alicia. Muchísimas gracias por haber estado aquí compartiéndonos toda esta info. Ojalá que a través de este video, pues bueno, te contacten personas que quieran iniciar su aprender a nutrirse, lo que mencionas de la terapia Sama, y ojalá pronto también nos encontremos nuevamente por acá. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por esta oportunidad. Bien, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben, Alicia Valiulis, ahí están viendo sus vías de contacto, tanto la web como lo que es su correo electrónico. Ella está en Hamburgo, Alemania. Sesiones presenciales y online. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Hasta luego.